la mano del tiempo y de la temporada que nos toca vivir. Usted en invierno usa ropa de invierno, en verano usa ropa de verano, y en primavera usa ropa de primavera, y en la Antártida usa ropa de abrigo, y en el Caribe usamos ropa fresca, porque nos vestimos conforme al clima, a la temporada, a los tiempos y a los lugares. Los actos proféticos, escúcheme bien, le voy a pedir que por favor todos se queden quietitos, suspendamos las entradas y las salidas, hermano. Los actos proféticos son acciones que Dios nos da indicación específica para hacerlo en un tiempo, un lugar específico y para un fin específico. Amén. Y los actos proféticos utilizan símbolos. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, Jesús sanó a un ciego con barro. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pero sanó a un ciego con barro. Es decir, no dijo, hay una regla que para sanar ciego hay que tirar un cacho de barro en los ojos. No, ¿por qué? Porque lo hizo para esa persona, para ese momento y para ese lugar. Y así son los actos proféticos. Requieren dirección, amén, y requieren instrucción. Escuche, a lo largo de la historia, a lo largo de la Biblia, Dios siempre se ha revelado y se ha manifestado a través de símbolos, figuras y tipos. Y si usted agarra la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la escritura tiene símbolos. Diga conmigo, símbolos. Fuerte, todos, símbolos. Diga conmigo, figuras proféticas. Diga conmigo, simbología profética. Usted ve la Biblia y desde el vamos, Dios se manifiesta a través de símbolos. Amén. Toda la figura de Cristo, por ejemplo, la figura del Espíritu Santo, la figura del reino, utiliza Dios símbolos. Por ejemplo, para hablar de Cristo habla de un árbol. Para hablar de Cristo también habla de la roca en el desierto. Amén. Todos los símbolos, el Cordero de Dios, nos hablan de Cristo. ¿Qué usa? Figuras, símbolos. Para hablar del Espíritu Santo nos habla de los ríos de agua viva, de la columna de fuego, de la nube de gloria, del viento recio. Nos habla de qué? Del Espíritu Santo. Pregunto, ¿qué utiliza? ¿Qué utiliza? ¿Qué utiliza? ¿Ve? Para hablar del reino de Dios, habla de rebaño, habla de ciudad fuerte, habla de banquete. ¿Qué utiliza? Para hablar de Israel, utiliza la figura de la higuera, utiliza la figura del olivo, de la esposa infiel. Para hablar de la iglesia, habla de la novia, habla de la amada, del edificio de piedras vivas. ¿De qué está utilizando? Símbolos. Anote. Número 1, ¿qué es un símbolo? Saque su bolígrafo, saque su papel. Le doy un minuto. Si no trajo bolígrafo, le pida prestado a alguien un papel, una hoja, un lápiz y empiece a anotar. Amén. No venga a la iglesia sin papel, traiga para anotar, porque esto es de mucha bendición después. Amén. Entonces, ¿qué es un símbolo? Número 1, anote. El símbolo es algo de origen terrenal que vincula el mundo espiritual con lo natural. Es una figura de enlace. Número 1, un símbolo es algo de origen terrenal que vincula el mundo espiritual con el mundo natural. Anote que es un símbolo. Número 2, Dios se mueve a través de símbolos para desatar su poder y para desatar y revelar verdades espirituales en nosotros. Número 3, ¿qué es un símbolo? Cuando un símbolo es de origen divino, no hay nada malo en él. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Escuche. No se trata del símbolo. Si el símbolo es de origen divino, es decir, hay figuras proféticas en la Biblia aprobadas por Dios.
El problema no está en el símbolo, sino en el uso que se le da al símbolo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Entonces usted puede tener un auto y usarlo el auto para trabajar, pero también puede tener un auto y el auto usarlo para robar. ¿Ok? Entonces el auto no es el problema. El problema es el uso que le doy. Puedo tener un cuchillo y usarlo para cortar un bife, y también puedo tener un cuchillo y usarlo para amenazar a la suegra. Pero el problema no es el cuchillo. El problema es el uso de la suegra, dice. No, yo amo a mi suegra, la bendigo. Hay alguna hermana ya se me enojó y dice, ¿pero qué tendrá con la suegra? Bueno, usted puede tener un cuchillo, suegra, y usarlo para cortar el matambre o para amenazar al yerno. El problema no es el cuchillo, sino el uso que le doy. ¿Estamos de acuerdo? Y el problema no es el acto profético ni el símbolo profético, sino el uso que le estoy dando a los elementos proféticos. Dígame. Entonces, número 3, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se usaron símbolos para representar y revelar verdades espirituales. Por ejemplo, anote, Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce en el medio del desierto. Y todo aquel que miraba a la serpiente, ¿se acuerdan? Todo aquel que miraba a la serpiente, ¿qué pasaba? Se sanaba. Ahora, ¿podría Moisés haber orado para que todos se sanen y se hubieran sanado? ¿A usted qué le parece? Un hombre que abrió el mar rojo, un hombre que vio las 10 plagas, un hombre que vio la gloria de Dios, un hombre que vio a Dios en el monte, un hombre que estuvo cerquita de la presencia. ¿Acaso no podía orar para que todos estos rebeldes y sediciosos fueran sanados de las mordeduras de la serpiente? Sí, y Dios le hubiera respondido, pero Dios quería que se usara un símbolo para que aprendamos el significado de los símbolos y para que tengamos una cultura profética. Quiero que diga conmigo, cultura profética. Más fuerte, cultura profética. Más fuerte, cultura profética. ¿Sabe qué pasa? Para el mundo la cultura profética es una locura, pero no tienen problema de llamar al tarotista, al brujo, al hechicero, al pay, al maya, al umbandista. Pero ¿sabe qué? Para el mundo la cultura profética es una cosa absurda porque lo miran con la mente, lo entienden con la mente, lo tratan de razonar. Tratan de ver la palabra de Dios muchas personas, muchos teólogos, muchos que se jactan de la sana doctrina, muchos que se jactan de tener el verdadero evangelio. ¿Sabe cómo ve la Biblia? Con ojos carnales y con ojos naturales y con la mente occidental. La Biblia nunca la vamos a comprender con la mente occidental. La palabra de Dios fue escrita por gente con mentalidad oriental, con gente que utilizaba figuras proféticas y con gente que estaba involucrada en una cultura profética. Diga conmigo, una cultura profética. Más fuerte. ¿Cuántos son parte de una cultura profética? La generación del vino nuevo tiene cultura profética. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Eliseo ahora le dice a Naamán: Naamán, ¿querés ser sano de la lepra? ¿Sí o no? ¿A dónde lo manda? ¿A dónde lo manda? A ver. ¿A dónde? ¿A qué lugar? Jordán. ¿Cuántas veces? 7 veces. ¿Y por qué al Jordán? ¿Y por qué a zambullirse? ¿Sabe qué? El Jordán simboliza transiciones. Zambullirse, meterse abajo del agua, muerte y resurrección. 7 veces. 7 veces símbolo de autoridad y de tomar posesión. Yo le pregunto una cosa, ¿acaso él no podía orar por Naamán y que fuera sano? Podía. ¿Pero qué? Dios lo manda a que use símbolos. ¿Por qué? Porque aprendemos de los símbolos. Tenemos revelación más profunda de la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, otro ejemplo de símbolos, por ejemplo, cuando Moisés estaba en Mara y las aguas estaban amargas
eran aguas malas. Y dice la Biblia que cortaron un pedazo de árbol y las aguas se sanaron. Y yo le pregunto, ¿acaso al hombre que abrió el mar rojo, que estuvo ahí en el milagro, no podía orar por las aguas y las aguas sanarse? Sí, pero nuevamente Dios nos lleva a los símbolos para que aprendamos de ellos. También Pablo manda ungir con aceite a los enfermos. ¿Y podemos orar por un enfermo sin aceite? Sí. ¿Y se va a sanar? Sí. Pero sin embargo el apóstol Pablo nos enseña que lo hagamos con aceite en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque Dios utiliza los símbolos para que a través de los símbolos que vemos aprendamos más de Él. ¿Cuántos dicen amén? La Santa Cena es una simbología profética por excelencia. Y de esto sí hay doctrina. El bautismo también. A Ezequiel Dios le mandó a hacer una maqueta de Jerusalén y que estuviera 430 días al costado de Jerusalén, al lado de la maqueta. Y yo digo, imagínate que Dios te manda a hacer una maqueta de Montevideo y que te diga Dios, te vas a quedar 430 días acostada al lado de la maqueta de Montevideo. Y dice, pero Señor, ¿acaso no puedo orar con un mapa virtual? ¿Me entiendes? ¿Pero qué usa Dios? Símbolos, repita conmigo, símbolos. A Isaías, mire esto, lo mandó a andar desnudo 3 años y descalzo. ¿Se imagina que Dios lo mande a decir, mirá, te vas para el cerro a predicar desnudo y descalzo? Lo que vas a llevar es acá una bufandita lila y te vas para allá. Pero Señor, hay mucha gente que quiere ser muy profética, pero a la hora de pagar el precio no están dispuestos. ¿Pero por qué? Porque Dios quería enseñar por medio de los símbolos. Escuche, a Jeremías Dios lo mandó a que llevara un cinto. Mire, escuche esto, que llevara un cinto al Éufrates. ¿Sabe cuánto caminó Jeremías para llegar al Éufrates? ¿Sabe cuánto? 6 meses. Imagínense que Dios le diga, mira, quiero que vaya a Santiago de Chile a llevar una carta caminando. Y se va caminando Jeremías 6 meses. Y le dice al Señor, quiero que coloques el cinturón en una cuevita. Y Jeremías, obediente, mete el cinturón en la cuevita y Dios le dice, bueno, ahora volvé. Y vuelve. Y cuando llega a la casa, pobre Jeremías, duro de frío, azul, con hipotermia, unos chuchos, y la mujer lo estaba esperando con una sopa caliente, y cuando se va a meter la primer cucharada de sopa a la boca con queso, Dios le dice, quiero que vayas de vuelta al Éufrates. El cinto, Jeremías, el cinto, el cinto, el cinto. Dice, Señor, ¿no podías escoger un lugar más cercano? ¿No podías tener algo más razonable? Pero ¿sabe qué? Cuando uno entra en la cultura profética, hay que pagar un precio. Y ese precio se llama obediencia a la palabra de Dios. Ese precio se llama obediencia a lo que Dios dice. Ese precio se llama obediencia a lo que Dios habla. Y sabe que Jeremías volvió 6 meses nuevamente caminando. Y cuando llega al Éufrates, 1 año y medio después de haber comenzado, Dios le dice, el cinto está podrido, Jeremías. Así está el corazón de mi pueblo. ¿Y se imagina Jeremías? Imagínense los 6 meses que Jeremías fue al Éufrates, lo que estaba pensando. El cinto se habrá convertido en oro, Señor. Ay, me vas a bendecir. Cuando el cinto habrán perlas preciosas. No, cuando llega el cinto estaba podrido. Y le dice, así está mi pueblo. Y yo, si hubiera sido Jeremías, le hubiera dicho, Señor, ¿no tenías una manera menos complicada de graficarnos y de enseñarme el corazón del pueblo? Pero ¿sabe qué? Dios quería mostrarnos 2 cosas. Número 1, la obediencia de Jeremías. Y número 2, escuche, número 2, que cuando nosotros somos obedientes, Dios podría haberlo hablado directamente a Jeremías, pero nuevamente lo que Dios quería enseñarnos era la simbología, la obediencia y cómo cuando Dios determina una cosa tenemos que obedecerle. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? A Eliseo le hizo echar sal sobre las aguas para que se sanaran. Gedeón tomó unos jarros de barro y unas teas encendidas para ganar una batalla. Y puedo seguir toda la noche hablándole de actos proféticos. Pero quiero que anote, por favor, número 2. Sube un poquitito el retorno acá. Número 2. ¿Por qué hacemos
actos proféticos. Anote. ¿Por qué hacemos actos proféticos? Número 1, hacemos actos proféticos para enfatizar algo. Repita conmigo, para enfatizar algo. Todos. No, todos. Diga conmigo, para subrayar algo. Diga conmigo, para resaltar. Diga conmigo, enfatizar. Repita, resaltar, subrayar. ¿Y qué es lo que está enfatizando? ¿Qué es lo que enfatiza? ¿Qué es lo que enfatiza? ¿Qué es lo que enfatiza un acto profético? ¿Qué es? ¿Qué enfatiza? Sí, pero ¿qué enfatiza? Escuche. Enfatiza una palabra de Dios. ¿Sabe lo que es un acto profético? Es un marcador que resalta la escritura. ¿Me está entendiendo? Si usted hace un acto profético fuera de la palabra, eso es hechicería. Si usted hace un acto profético y no resalta la palabra, no glorifica a Dios, eso se llama fetichismo. Un acto profético siempre va de la mano. Diga conmigo, de la mano. Fuerte. ¿De qué? ¿De la mano de qué va? ¿De la palabra de quién? ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿por qué hacemos actos proféticos? Número 1, para enfatizar algo. Número 2, para expandir nuestra fe. Número 3, ¿por qué hacemos actos proféticos? Porque Dios se glorifica en la obediencia. Diga conmigo, Dios se glorifica en la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? Cuando hacemos, escuche. Cuando hacemos un acto profético, establecemos marcas en el ambiente espiritual. Diga conmigo, establecemos marcas. Fuerte, establecemos marcas. Más fuerte, marcas. Diga marcas. ¿Qué pasa si yo voy a una ciudad, hago una campaña, no hay ninguna iglesia, gano gente? ¿Qué es lo que voy a hacer en esa ciudad? ¿Qué es lo primero que voy a armar en esa ciudad? ¿Qué voy a hacer? ¿Una iglesia? ¿Sí o no? Porque no hay nadie ahí, porque las almas lo necesitan. ¿Y qué es eso? Una marca, ¿ok? El que pasa lo ve. Ahora, usted puede ir a presidencia, pero usted en presidencia no va a poder tener una iglesia. No puede dejar una marca visible. ¿Qué hace? Acto profético. No podés tener una iglesia en el liceo. Acto profético. No podés meter una iglesia en un parque. Acto profético. No podés meter una iglesia, no podés meter una iglesia en un hospital. Haces actos proféticos, porque el acto profético acompaña la predicación de la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Cuando hacemos actos proféticos, establecemos, junto con la predicación de la palabra, establecemos el reino de Dios en la tierra. Establecemos el reino de Dios en la casa. Establecemos el reino de Dios en la ciudad. Establecemos el reino de Dios donde no podemos abrir una iglesia. Hacemos marcas espirituales y los demonios lo ven. Dígame, diga algo, vamos. ¿Me está entendiendo? Entonces establecemos marcas en el ambiente espiritual. También vas a abrir una iglesia, vas a abrir una casa de paz en el liceo, sí. Podés abrir una casa de paz en la escuela, sí. Podés abrir una casa de paz en el parque, sí. Podés abrir una casa de paz en donde sea. Pero cuando haces actos proféticos, todo se potencia. Diga conmigo, todo se potencia. Haga así, diga, todo se potencia. Prepárese para acelerar así. Todo se potencia. Decirle que está a tu lado, todo se potencia cuando haces actos proféticos. ¿Me entiende? ¿Por qué hacemos actos proféticos? Anote, 5. Para desatar en el mundo natural lo que está sujeto en el mundo espiritual. Dios, escuche, hay gente que tiene bendiciones retenidas en el mundo espiritual. Hay gente que tiene casas retenidas en el mundo espiritual. Hay gente que tiene el órgano que le falta en el mundo espiritual. Hay gente que tiene las finanzas que le faltan, las tiene en el mundo espiritual.
Hay gente que la salvación de sus hijos las tiene en el mundo espiritual. Hay que desatar lo que está atado en el mundo espiritual. No me están entendiendo acá. Hay que desatar lo que está atado en el mundo espiritual. Tenemos que desatar las promesas y las cosas que Dios ha preparado para sus hijos. Están atadas en el mundo espiritual. Tenés que desatarlas. Tenés que desatarlas. Está para desatarlo. Hay que desatar. Diga conmigo, voy a desatar. Voy a desatar. Fuerte, voy a desatar. Hay promesas que están retenidas. Y diga conmigo, las voy a desatar. ¿Sabe lo que hace un acto profético? Un acto profético desata bendiciones, desata misterios, desata revelaciones, desata cosas que Dios quiere soltar sobre su pueblo. Hay muchas cosas que yo he visto en mi vida soltarse después de un acto profético. Escúchame bien, los actos proféticos desatan revelación, desatan finanzas, desatan cosas que están retenidas en el cielo, desatan llamados, desatan unción, desatan herramientas, desatan salvación. ¡Oh! Sharamakataramacaya, diga conmigo, se desata, se desata, se desata, dígalo, se desata. Se desata, se desata, se desata, fuerte, se desata, se desata, se desata, se desata, dígalo, se desata, dígalo, se desata, dígalo, dígalo, fuerte, se desata. Se desata $1 millón, se desata $1 millón, se desata, se desata, se desata, se desata, se desata el dinero, se desata, se desata, se desata, se desata, se desata ese auto, se desata la salvación. Shakataramaya, Shakatayaramacaya, se está desatando, se está desatando, se está desatando. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Tome asiento. Cuánta gente loca está desatando cosas en esta noche. ¿Sabe qué? Con todo lo que se le está dando, con todo lo que se le está enseñando, con todo lo que se le está impartiendo, con todo lo que se le está ministrando, con todo lo que se le está revelando, si usted sigue como está, es porque usted quiere, no porque Dios no le esté hablando, no porque Dios no puede hacerlo. Si seguís en la misma miseria, en el mismo pozo, en el mismo estancamiento, no es porque Dios no tiene poder, es porque no estás convirtiendo lo que Dios está diciendo. ¡Oh! Diga gloria a Dios, amén, amén, amén. ¡Oh! Shakabababa, Shikatarramakataramakaya, Tetarabakaya. ¿Sabe qué? Yo voy a seguir, pero Dios ya se metió en este asunto. Ya hay una gloria. Vamos a terminar esto, pero en una locura. Va a ser un desatar 10 veces mucho más fuerte de lo que hubo a las 3. Siento como una electricidad acá arriba. Está impresionante, impresionante, impresionante. Pero yo voy a soltar esta palabra sobre ustedes. Anote que es un acto profético. Hay una gloria muy fuerte que es un acto profético. Anote, es la representación visual. Diga conmigo, representación visual. No escuché. Fuerte. De la palabra. Escuchen, Santiago dice: la fe sin obras está. ¿Qué cosa está muerta? ¿Por qué está muerta? Porque si usted no da un paso de fe, la fe no se activa. La fe no se activa. Si usted no da un paso de fe y no le cree a Dios dando un paso concreto de fe, la fe no se activa. ¿Y sabes qué? Hacer un acto profético también es dar un paso de fe. Un paso de fe. Número 2, ¿qué es un acto profético? Bien, cuando usted viene acá a ofrendar, eso es un acto profético. Es el anuncio del cumplimiento de un tiempo. Diga conmigo: llegó mi tiempo.
Fuerte, llegó mi tiempo. Diga, llegó mi hora. ¿Y sabe qué? Cuando Dios va a hacer algo grande, siempre hay actos proféticos antes, durante y después. En la noche que murieron los primogénitos en Egipto, hubo sacrificio, hubo sangre de corderos. ¿Qué pasó? La sangre tocó las puertas, y aquellos que tenían sangre en la puerta, el heridor no entró en las casas. Diga conmigo, el heridor no va a entrar en mi casa. Fuerte, el heridor no va a entrar en mi casa. Más fuerte, el heridor no va a entrar en mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, ¿qué es un acto profético? Es un punto de contacto para desatar la fe. Es un punto de contacto para desatar la fe. Shakata mandana maya rama kataramakaya. Poneme New Wine, el CD de alabanza. Y cuando la cosa se pone fuerte, me subí la música, pero con alabanza. Necesito sonido de guerra. Necesito que esto empiece a reventar. Shakataramaya. Mire, esta noche usted no se va a ir como vino. Usted se va a ir, pero totalmente. Pero solo cuando se suelta algo. Durante la prédica no, pero cuando se suelta algo, quiero que lo tengas pronto, ¿ok? Anote, número 3. ¿Qué es un acto profético? Anote. Es un punto de contacto. Diga conmigo, punto de contacto. Fuerte, punto de contacto. ¿Sabe qué? Dios utiliza lo natural para enseñarnos lo sobrenatural. Por ejemplo, atienda, Dios utiliza, ¿cuántas estaciones hay? Está el verano, el otoño, el invierno, la primavera, 4, ¿verdad? Y hay tiempos de lluvia, hay tiempos de calor, hay tiempos de frío, hay tiempos de niebla, y también hay tiempos en la tierra, tiempo de sembrar, de cosechar, de arar. ¿Por qué hay tiempos y temporadas? Porque también en el mundo espiritual hay temporadas. Y hay tiempos donde sembrar trae mayor bendición. Y hay tiempos donde hay abundante cosecha. Y quiero decirte que estos meses del año son meses para sembrar. Son meses para dar. Son temporadas donde hay que dar. Hay que sacrificar. También sabe por qué necesitamos los actos proféticos. Porque los actos proféticos disparan la fe. Diga conmigo, disparan la fe. Di fuerte. Diga fuerte. Decirle que está a tu lado, mi fe está pum para arriba. Decirle, pum para arriba. Pum. ¿Cuántos tienen la fe pum para arriba en esta noche? Amén. Número 4. Anote, un acto profético. Anote, agrega potencia al impacto de la palabra. Anote, agrega potencia. ¿A qué? No le agrega potencia a la palabra, sino que le agrega potencia al fruto, al impacto. Potencia. Diga conmigo, un acto profético es un potenciador. Fuerte. Diga, es un potenciador. Usted vio esos motores de auto viejo que están, pero le metés 3 bolillas de naftalina al tanque. Nos vamos a pasear, Laura. Le metés 3 bolillas de naftalina a un tanque y nos llevamos toda la gente de Maldonado. Va así. ¿Qué le metiste? ¿Qué le metiste? Un potenciador. Y escuche, cuando tenemos altibajos espirituales, ¿cuántos aquí han tenido altibajos espirituales? ¿Cuántos aquí han tenido altibajos espirituales? ¿Usted sabe lo que es un acto profético? ¿Sabe lo que pasa cuando hacemos un acto profético? La fe se dispara. Se dispara. ¿Y sabe qué pasó?
Por mucho tiempo en la historia, el diablo nos ha robado los actos proféticos, nos ha robado la simbología. Especialmente utilizando el diablo en el ocultismo, la simbología. Pero yo quiero que usted diga conmigo, el diablo es fuerte, el diablo es un imitador, un estafador, una mala copia. ¿Sabe qué? El diablo hay algo que no puede hacer, no puede crear nada. Satanás no tiene poder creativo. A veces nosotros somos ignorantes y le damos a él poder creativo, pero él no puede crear nada. El diablo no puede, dice la Biblia, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. No puede crear nada. Solo hurta, mata y destruye. Escuche, la única paternidad que el diablo tiene en la escritura, ¿sabe cuál es? La mentira. Diga conmigo, el diablo es padre de mentira. Más fuerte, el diablo es padre de mentira. ¿Sabe qué significa? Que todo lo que es copia, falsificación, usurpación, mentira, todo eso viene del diablo. Pero el diablo no puede crear nada. A ti Dios te creó, a ti Dios te hizo, a ti Dios te dio una mente creativa. Diga conmigo, Dios me dio una mente creativa para emprender, para posicionarme, para expandirme, para levantar a otros. Diga, Dios me ha dado una mente creativa. Diga, Dios me ha dado, yo voy a salir adelante porque Dios me ha dado una mente creativa. Yo voy a explotar esta nación porque Dios me ha dado una mente creativa. Dios me ha dado una mente creativa. Dios me ha dado una mente creativa. Shaka pa 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 pa. Shaka pa 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 pa. Shaka pa 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 pa. Shaka pa 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 pa. Shaka pa 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 pa. Shaka ra pa 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 ra bakaya. Sheterebe pelebe. Haterebe kira papa. Haterebe kaya. Shaba. Terebe peshaba. Shapa pa 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 ra bakaya. Diga, Dios me ha dado una mente creativa. Aleluya. Shaka pa 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 ra pa 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 pa. Sharra pa 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 kaya. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Aleluya. Toma asiento. Tome asiento, escuche porque esto se está poniendo cada vez mejor. ¿Le gusta el tema o no? Hay gente religiosa. Escuche. Hay gente religiosa que le va a decir, ay, pero que Dios me perdone, yo no quiero hablar. Dios me guarde y me libre a mí de decir algo. Pero che, escuchame una cosa, eso no es brujería lo que ustedes están haciendo. Porque a mí se me hace que de eso usar cosas y aceite. No se lo digas, pero pensalo, la bruja sos vos. Pero no se lo digas porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Usted sabe por qué esto no es brujería? ¿Usted sabe por qué usar figuras proféticas es de Dios? Porque escuche, el diablo habla en lengua satánica. Hay gente que habla en lenguas satánicas. ¿Sí o no? Pero porque el diablo habla en lengua satánica, yo no voy a dejar de hablar las lenguas de Dios. Porque el que está mal es él, porque el falsificador es él. Yo soy el original. ¿Sí o no? ¿Acaso en la Plaza Ramírez no se juntan los sacerdotes de la Umbanda y hacen un montón de cochinadas y danzan y se... Pero Dios cuando David danzaba delante del arca perdió la cabeza, pero danzó y se hizo más vil. ¿Acaso yo voy a dejar de danzar para mi Dios porque un montón de estúpidos estén danzando en la playa? Porque el diablo es una copia. Yo soy el original, pero el diablo es la copia. Pero yo soy el original. Entonces, porque la gente del diablo dance, yo no voy a dejar de danzar para mi Dios. El problema lo tienen ellos, no lo tengo yo. ¿Y acaso usted no piensa que los sacerdotes satánicos no piden dinero y ofrendas? ¿Sí? Pero porque el diablo pide ofrenda, yo no voy a dejar de ofrendarle a mi Dios, porque el que está mal es el diablo, porque él está haciendo una copia de lo que es un diseño original. ¿Sabe lo que hace el diablo?
copias malas. Repita, malas copias. Malas copias. Pero diga conmigo, yo soy el original. Diga conmigo, yo tengo un ADN original. Entonces, ¿sabe qué? Hay mucha gente que porque ve que vamos a ungir con vino, que vamos a ungir con aceite, que usamos agua, que ahora vamos a hacer y vamos a usar los porotos ahí. Y dice, ¡ah! El pastor Gustavo Páez trajo a